Ya oraron por la palabra. Le pido que abra la misma, de favor. Vamos a Mateo. Este es el versículo base que vamos a tomar. Recuerde que tenemos dos sermones del Evangelio Mateo, 2 sermones de Lucas. Entonces vamos por el segundo sermón de Mateo 7, 13, 14. Vamos a meditar en estos dos versículos, que es casi la culminación de los primeros sermones, sino el primer sermón de Jesús. Y dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es un sermón de Jesús. ¿Quieres escuchar un gran sermón? Un sermón el más grande. Puedes escuchar el sermón de Jesús, que va desde Mateo 5, 6 y 7. Ese es el sermón del monte. Primer sermón de Jesús. ¿De qué habla? Habla acerca de la salvación. ¿Quiénes son sus oyentes? Judíos religiosos, los cuales pensaban que tenían la salvación. Yo le pido que abra su Biblia en Mateo. Vamos a partir de Mateo 5. Hay algunas Biblias que tienen títulos en ciertos pasajes y esperemos que concordemos. Arriba del 5, del capítulo 5, dice Sermón del Monte, las bienaventuranzas. ¿Sí dice? Luego dice, sal de la tierra. El siguiente, la luz del mundo. Jesús y la ley. Jesús y la ira. Jesús y el adulterio. Jesús y el divorcio. Jesús y los juramentos. El amor hacia los enemigos. Las limosnas. Jesús y la ¿qué? Oración. Jesús y el ayuno. Hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Habla también del ojo, que es la lámpara del cuerpo. Dios y las riquezas, los afanes y la ansiedad. El sermón que el pastor dio el domingo pasado se trató de ¿qué? De juzgar, ¿verdad? El antepasado fue de juzgar, no debemos juzgar, y el pasado fue acerca de la oración. Y esta es la culminación. Cada sermón tiene su parte aplicativa. Cada sermón te va a decir al final, ¿y tú cómo vas a actuar? ¿Qué vas a hacer al respecto? Hermanos, al final de cada predicación, pregúntate a ti mismo, ¿qué vas a hacer a qué? Al respecto de lo que has escuchado. Gracias. Al final de cada predicación, ¿qué debemos hacer? Como buenos cristianos, cuestionarnos acerca, ¿qué vas a hacer tú con esto? Y Jesús es lo que manda esta pregunta y les dice, hay dos puertas, una es ¿qué? Estrecha y la otra es ancha. Hay dos caminos, uno es angosto y el otro es amplio. Y luego le dice él, ¿con qué inicia el 13? Si tenías duda, él te ayuda y te dice, entrar por la puerta estrecha.
Muy bien. Entonces este es el final y les pregunta, acerca de todas estas enseñanzas, ¿qué vas a hacer? Acerca del adulterio, ¿qué vas a hacer? Acerca de la ira, ¿qué vas a hacer? Acerca de la oración, ¿qué vas a hacer? Acerca de no juzgar, ¿qué vas a hacer? Y al final Jesús le dice, porque solo hay dos caminos, no hay tres, solo hay dos, hermanos. Y cualquier persona está caminando ahorita actualmente hacia una puerta estrecha o hacia una puerta amplia. ¿Cuál es el camino que tú estás caminando? ¿Cuál es el camino que tú estás llevando? Quizás no sepas, pero a la luz de la palabra de Dios, hoy vamos a ver y te vas a dar cuenta que cuál es, con respecto a tus decisiones, qué camino estás tomando, qué camino estás llevando. Y ciertamente solo hay dos caminos, el de vida y el que es de muerte. Y el camino de vida solo está en los términos de Dios y el otro camino está bajo los términos del hombre. Es por eso que el cristiano depende y vive para Cristo totalmente, porque vive bajo los términos de Dios. Pero te doy otra característica: si tú vives para ti, para tus deseos, para tus conveniencias, creo, hermano, que estás escogiendo el camino amplio, la puerta amplia. Medita, hermano, en lo que estás haciendo, porque dice la palabra, entra. Ahorita vamos a ver en otro evangelio lo que dice. Si quiere, acompáñeme. La misma enseñanza de Jesús acerca de la puerta. Si me acompaña al evangelio de Lucas 13:24. Vamos a Lucas. Y vamos a ver cuántas cosas nos enseña estos dos versículos. Dice Lucas 13:24. Me gustaría que todos lo leyéramos. Dice así: amén. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Muchos, al estar y viniendo aquí a la iglesia, es que tú quieres procurar entrar en esta puerta, entrar en el reino de Dios, ¿cierto? Muchos la procuran, pero ¿saben cuál es la diferencia, mis hermanos? Leamos el principio. Dice, ¿qué dice? Esforzaos. Hoy no tengo tiempo, hermano. Déjame decirte, hermano, que estás caminando hacia otra puerta. ¿Qué dice Dios? Esforzaos. Un esfuerzo es un esfuerzo. Hoy tuve esto, hermano. Hoy no pude estar con mis hijos. Hoy no pude enseñarle a mis hijos. Hoy no pude dedicarle tiempo a Dios. Hoy no pude asistir a la iglesia. Y dice Dios, esforzaos. Jesús está diciendo, esforzaos. Y si dice esforzaos, es porque te tienes que esforzar. Es la característica que debe tener un creyente verdadero. Es la característica que debe tener una iglesia que se esfuerza. ¿Hay en ti esfuerzo, hermano? ¿Hay en ti esfuerzo? Porque hoy vas a escuchar el final del mensaje del Sermón del Monte y Jesús te va a estar diciendo, esfuérzate, porque si no hay esfuerzo en ti, estás yendo hacia otro camino que es de perdición. Y hablábamos en la mañana acerca del infierno, que es, o sea, el final del hombre que no quiere, que decide tomar esa puerta amplia, ese camino espacioso. ¿Cómo es el infierno? Que habrá tinieblas de afuera, habrá, ¿qué dice? Crujir de dientes, habrá lloro, habrá fuego, el lago de fuego, habrá azufre, habrá tinieblas, ¿qué más? Habrá humo, habrá oscuridad, habrá, ¿qué más, hermanos que están en el estudio? Ausencia del favor de Dios, habrá tormento, y todo eso que dije es eterno.
estará manifestándose, estarán experimentando el justo castigo por sus pecados, el justo juicio de Dios por sus pecados, por tomar esa decisión. Y hoy, hermano, hoy lo que escuchas en este sermón, Jesús te está diciendo, toma una decisión, y Él te ayuda y te diciendo, entra por la puerta estrecha. Otra ayuda de Jesús te dice, esfuérzate. Dice un hermano que este camino, esta puerta es tan estrecha, tan pequeña, que solamente entra uno y no en grupo. Si tú piensas, oye, es que mi mamá va a la iglesia, es bien devota mi mamá va a todos los servicios, ayuna, va a todos los estudios y yo estoy con ella, yo me voy a ganar el cielo junto con ella. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no, la puerta es estrecha. Yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí ya son gente que puede razonar y son responsables de cada uno de sus actos, a menos de un pequeño que estoy viendo aquí. Pero ahí de en fuera todos son responsables de sus actos. Esta puerta es tan pequeña que no entra pasaje, no entran maletas llenas de pecados, hermanos. Solo entras tú. Quizás, dice un hermano, tan estrecha es esta puerta que tienes que entrar desnudo, reconociendo que solo Cristo puede ayudarte a entrar en ella. Y esta puerta dirás, es que yo voy a la iglesia, dice la palabra de Dios, esfuérzate. Y dice, muchos quieren, dice ahí en Lucas 13:24, porque os digo que muchos procuran, pero ¿cuál es la diferencia de los que procuran y los que entran? La diferencia es que uno se esfuerza, hermano, y yo te lo digo con todo el corazón, porque está dependiendo de ti tu alma. Tu alma está en juego, hermano. Jesús está hablando, Jesús es claro. A veces se enseña en muchas iglesias que no hay problema, tu vida está normal, todo está normal. Incluso tú veas y le hablas a alguien, oye hermano, ¿por qué no veniste o no estuviste aquí en el servicio? Oye hermano, cuando hablas, sabes que no ha venido, se ha ausentado muchas veces. ¿Cómo está? Todo bien, hermano, todo bien, no pasa nada. Yo estoy bien, yo tengo buenas intenciones. A Pedro no le bastaron las buenas intenciones. Dijo, contigo voy a la cruz, a la muerte, pero horas después lo estaba negando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esforzaos. Si tú le hablas a esa persona, estamos bien. Y no hay esfuerzo, hermano. Tengan cuidado, dice la palabra de Dios, y lo digo por mí, por temor a mí. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces este es el sermón del monte, de todo lo que te habló Jesús, de cada una de las cosas, les dice, ¿qué van a hacer al respecto ustedes? ¿Qué van a hacer al respecto ustedes? La vida solo tiene dos términos, Dios o andar individualmente en tus deseos, en tu carnalidad, en tus anhelos y fuera a Dios. Jesús a lo largo de este sermón da sus normas, lo que Él desea, lo que Él anhela en el sermón del monte, para demostrar cómo Él quiere a un pueblo. Y al final les dice, esfuércense porque hay un camino y hay una puerta. Y a veces pensamos en una puerta y cuando cruzamos la puerta llegamos a la gloria de Dios. Como hablaba con mis hermanos en la mañana, adivinen, hermanos, ¿qué hay detrás de la puerta estrecha? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hay detrás de la puerta estrecha? Hay un camino angosto, hay un caminar angosto que necesita esfuerzo día a día tú para llegar a la gloria de Dios. Y diría un hermano que escuché, y detrás de ese camino angosto están las manos disciplinadoras de Dios ordenando a sus hijos. Después de la puerta estrecha, no es ya pum, crucé y ya estoy en la gloria, me esforcé tantito. No, hay un camino, el camino sigue siendo angosto. Hermanos, meditemos en nuestro caminar, meditemos en nuestro andar, meditemos si tú estás
vacilando entre tu mente, entre el mundo y Dios, meditas y tú estás vacilando, porque dice ahí, serás de alguno, que muchos quieren entrar, que muchos la ven de afuera. Dice las palabras, las escrituras, muchos procuran entrar. Si quieren, procuran, pero no lo miran de a lejos. Procuran, pero no se meten. Procuran, pero no se esfuerzan. Hermano, tengamos cuidado con eso. La vida está llena de decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Qué vas a hacer en cierta situación que sabes que puedes honrar a Dios o caer en pecado? La vida está llena de decisiones. Esforzaos, entrad por la puerta que es estrecha. Y Dios le dice a cada uno de ustedes, les da una responsabilidad de esforzarse. Dios le da a cada uno la responsabilidad de esforzarse. Y así este Dios dio instrucciones desde el principio a su pueblo. Vayamos a ver qué instrucción le dio Dios a Moisés acerca del pueblo en Deuteronomio 30, 19. Acompáñeme, Deuteronomio 30, 19. Dice la palabra de Dios: y a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy en contra de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, y prolongación de días, a fin de que habites sobre la tierra que te juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. 20. Si escoges esta puerta, si escoges este camino de Dios, no es en tus términos, es amando a tu Dios, entendiendo la voz de tu Dios, siguiendo a tu Dios. Porque hay promesa de Dios. No es en tus términos, es en los términos de Dios. Y una vez más, Dios hablando a través de Josué, vamos a Josué 24, unos libros adelante, Josué 24 del 13 al 15. Josué. Dice la palabra de Dios: y os di la tierra para la cual, les di una tierra en la cual nada trabajasteis, tú ni la trabajaste, las ciudades que incluso no edificaste, las ciudades de las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, de estas coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. No es tus términos, es en los términos de Dios. Con integridad y en verdad. Quitar, ¿qué dice ahí, hermanos? Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay muchos hermanos, hay muchos versículos que veo y en las casas ponemos esto, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos, ¿qué? A Jehová. Algo para examinarte a ti mismo, si verdad crees en este versículo que pones en tu casa, es: ¿te has alejado de los ídolos? Dice ahí: escogeos hoy a quién sirváis. Escoge hoy a quién vas a servir, joven. Escoge hoy a quién vas a servir, padre de familia. Si a los dioses, oh Dios, hay dos caminos. Hay una puerta estrecha, una puerta amplia. Hay un camino de vida, hay un camino de maldición y de muerte. Escoge hoy a quién vas a servir.
Escoge hoy, esfuérzate. Si vas a escoger el camino de vida, esfuérzate, porque es muy sencillo. Sí, yo lo escojo, pero en mí no hay nada. No hay ni un gramo de esfuerzo por agradar a nuestro Dios. Y no estoy hablando de ganarnos una salvación por obras. No, mis hermanos. Porque dice la palabra de Dios también que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Reconoce quién eres, reconoce tu dependencia a Él, para que logremos esto, para ser esforzados delante de Él. Y Elías, otro profeta, vamos a ir más adelante a Primera de Reyes 18, 21, Primera de Reyes 18, 21, dice la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si tú dices que Jehová es Dios, pues síguele. Y si Baal, el enemigo, el diablo, entonces id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hizo? No respondió nada. ¿Por qué? Porque este pueblo, ¿qué? Vacilaba, se enredaba con los dioses en las tierras que conquistaba. Así era ese pueblo de Dios. Le decía incluso adúltero a su pueblo. ¿Y hasta cuándo vas a vacilar entre dos pensamientos? Si crees que Dios, que Jehová es tu Dios, servirle. Si tú crees que Satanás o el diablo, Baal, es el verdadero Dios, servirle. ¿Y qué haces cuando alguien tiene la razón y confronta tu vida? O los padres a los hijos, es esto, y hablas muy forzosamente, hiciste y esto, y hay muchas veces que el niño o las personas o nosotros nos desarman y no tenemos nada que responder, porque verdad está saliendo, porque verdad nos está confrontando. ¿Sí, hermanos? Si tú hoy dices: yo soy cristiano y quiero servirle a Dios, esfuérzate. Entra por la puerta estrecha. Abandona tu pecado, hermano. Deja tu pecado. No vas a entrar por decir: yo vine a la iglesia. No, hermanos. El camino es el arrepentimiento. ¿Hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? El sermón presenta una variedad de opciones. Dice Jesús, solo Jesús dijo, y en sus términos dijo Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes entrar en tus términos si no más bien en los términos de Jesús. No existen muchos caminos al cielo, como dicen allá afuera. No existen muchas religiones, solo una y solo un Dios verdadero. En contraste con lo que dijo Jesús, solo hay gente piadosa y gente que vive en impiedad. Solo hay dos. Hay un mundo de luz y hay un mundo de tinieblas, entre cual tú estás viviendo. Siempre hay dos decisiones que tomar en nuestra vida y en el caminar con Dios. Una opción es caminar y tomar la religión de la gracia de Dios, y el otro, la religión de las obras del hombre. Hay muchos que dependen de Dios y creen y saben y conocen su condición y dependen totalmente de Cristo, y hay otros que dicen: por ser bueno yo me voy a ganar el cielo. ¿Cuál será la correcta? Aquel que dice, como el publicano: Dios sé favorable a mí que soy pecador. Este se fue a su casa justificado. Un mundo es de religión, la religión de la fe, y el otro la religión de la carne. Uno la religión del corazón sincero e interno, y otro el de la hipocresía. En la iglesia puede haber gente sincera, o hay gente que es de doble ánimo. Hay gente que quiere amar a Dios, pero hay gente que juega con Dios, indudablemente. Incluso Dios dejó su ley para mostrar nuestra maldad. Esa es la función de la ley. Dice Romanos 3:20,
Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esto quiere decir, el simple hecho de cumplir la ley, que es imposible humanamente, nadie será justificado porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para conocer qué es el pecado, para saber quién eres tú, para saber que necesitas a Dios, para saber que necesitas a ir en Él en arrepentimiento. Para eso es la ley. Hermano, hermana, ¿te estás esforzando tú con tu familia a guiarles por esta puerta estrecha, por este camino angosto? ¿O les estás enseñando a tu familia a ser espectadores, como decía Lucas 13:24, que simplemente solo anhelen esa puerta, pero que no se esfuercen en entrar por ella? ¿Tú de qué lado estás, mi hermano? ¿Espectador? Y si quieres, que digas, sí conozco a Dios, me gusta la iglesia, sí, pero fuera no hay un esfuerzo, hermano. Ten cuidado, porque hoy, a través del final del Sermón del Monte, Jesús nos está diciendo, no claudiques entre dos pensamientos. Si es Dios, Dios, sírvele. Si es Baal, pues sírvele entonces. Pero no claudiques entre dos pensamientos. Eso es lo que los rabinos y los escribas habían hecho. No podían cumplir la ley divina de Dios, pero hicieron más leyes para justificarse a ellos mismos. Dice Romanos 10:3. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Eso es lo que hacían los fariseos y los religiosos en el tiempo de Jesús, o durante todo ese tiempo. Ignoraban la justicia ¿de qué? De Dios. Y procuraban establecer sus propias leyes. Ignoraban la justicia y establecían su justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. ¿Qué es que el fin de la ley es Cristo? Esto quiere decir que la ley te muestra quién eres y te tiene que guiar a un Salvador, a Cristo. Este eres, ve a Cristo. Él será amplio en perdonarte. Si crees y vas en Él en arrepentimiento y fe a Él, será amplio en perdonarte. No te echará fuera. Más bien Él te tomará y te perdonará ampliamente. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Al final, y veamos también en el Sermón del Monte, Jesús le dice, porque si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿no entrarán dónde? En el reino de los cielos. Justicia. La única justicia perfecta es la de Cristo. Los fariseos eran perfectos a la vista de todos externamente. Jesús los desenmascara y les dice, sepulcros blanqueados. Y aun si tu justicia no es como aquellos religiosos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Necesitas la justicia de Cristo, creer en Cristo, para que tu justicia sea mayor que la de los fariseos. Incluso la justicia de tú como mexicano podría ser mayor que la de los fariseos. No entrarás. Entonces, corre a Cristo. El fin de la ley es Cristo. La puerta dice, porque yo soy el camino. Dice también la palabra de Dios que Él se dijo de Él mismo que Él es la puerta. Esforzaos. Y dice la palabra de Dios, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Vamos a Mateo 16:24. Esta puerta estrecha es Jesús. Este camino estrecho es Jesús. El andar con Jesús no es fácil, hermano, pero nos ha dado
a su Espíritu Santo para hacer eso. Dice 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿la qué? La hallará. Entrar por la puerta estrecha es negarte a ti mismo. Entrar por la puerta estrecha es tomar tu cruz cada día y seguirle a Cristo. Esa es la puerta estrecha. La puerta es Cristo. Amén. La puerta es Cristo. A lo largo de las Escrituras siempre hay dos decisiones, y en el Sermón del Monte y más adelante en las enseñanzas de Jesús lo podemos ver. Hay dos puertas, la estrecha y la ¿qué? La amplia. En Jesús hay dos caminos, el angosto y el espacioso. En el camino del cristiano hay dos destinos, la vida y la muerte. En el camino de Dios hay dos grupos de gentes, los pocos y los muchos. En el camino de Dios hay dos tipos de árboles, los buenos y los malos, los que producen según su fruto y frutos dignos de arrepentimiento, y otros que producen frutos malos según la carne. Hay dos tipos de individuos, unos que profesan tener fe en Cristo y otros que son falsos. Hay dos clases en la Biblia, unos que edificadores, unos que son prudentes y otros que edifican sobre la arena. Hay dos tipos de cimiento, roca, y hay otros que son de arena. Hay dos tipos de casas, seguras e inseguras. Y todavía nos preguntamos, hermanos, si caminamos bien delante de Dios, hermano. Yo te animo, te exhorto, y la palabra de Dios exhorta y exhorta a mi vida. En estos versículos, en Mateo 7, del 13 al 14, que es nuestro verso clave, ahí encontramos, ¿qué alcanzas a ver ahí? Dos puertas, alcanzas a ver dos caminos, alcanzas a ver dos destinos y alcanzas a ver también dos tipos de personas. La puerta es estrecha, el camino angosto. Dice Juan 10:9, si me acompaña. Juan 10:9. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero también a lo largo de un camino angosto. Dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Quieres ser salvo, hermano? ¿Quieres que tus hijos sean salvos? Les tienes que enseñar cómo entrar. ¿Por dónde? ¿Por la qué? Por la puerta estrecha. ¿Qué se necesita para entrar en la puerta estrecha, hermano? ¿Qué se necesita? Esforzarte. Esforzarte, hermano. Esforzarte. No claudiques, no vayas para atrás, hermano. Que no mengue tu fe, hermano. Por eso, antes de ese sermón, nos predicaba el pastor acerca de la oración. Tienes al Espíritu Santo y un medio muy poderoso, que es la oración. Dice en Hechos 4:12, porque en ninguno hay salvación.
No hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Solo en el nombre de quién? De Jesús. Solo en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un camino, Cristo. Solo hay un camino, Jesucristo. La puerta es Cristo. La puerta estrecha es Cristo. Esfuérzate. Solo entrará una persona a la vez. Los judíos tenían una visión equivocada de por qué ser judíos tenían una salvación racial, una salvación de porque mi genealogía soy yo y eso ya es una garantía de que yo soy salvo. Y Jesús confrontó, una vez lo leíamos, ¿verdad? Vamos a Mateo 16, vamos a meditar un poco en Mateo 16. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, incluso ser ¿qué? Muerto, para resucitar al tercer día. Entonces el discípulo que tenía las intenciones más a flor de piel, Pedro le dijo, tomándole aparte, lo apartó a Jesús, dijo, a ver Jesús, te voy a dar una recomendación. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo y ninguna manera te acontezca eso. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces se dieron cuenta y vieron esta escena. ¿Y qué dice Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí, ¿la qué? La hallará. Tal como lo demostró con el joven rico, y Jesús fue directo a su corazón, porque él pensaba ser religioso. Él no entró en la puerta estrecha, él atesoraba el dinero, las riquezas de este mundo. Y dice en Lucas 18, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Lucas 18, 22. Ese es el relato entre Jesús y el joven rico. Y entonces él, oyendo esto, dice la palabra de Dios en el 23, 18, 23, se puso muy triste porque era muy rico. El joven dio evidencia de su fariseísmo, de su autoengaño, del verdadero estado de su pecado. Amén. Dice un versículo que el que no negare a su padre ni a madre, no que vamos a Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos y hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará ¿qué? Ahí mismo atrás, Mateo 10,
Entonces va a haber gente que ponga a Dios sobre de todas las cosas, incluso de lo que más quiera Él. Si hay, y Él lo dijo, pero miren lo que dice en Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:37 y 38. ¿Es una puerta estrecha, hermano? ¿Es una puerta estrecha? ¿Es una puerta estrecha que de nosotros necesita esfuerzo? Es una puerta estrecha, hermanos. Es una puerta estrecha. Dice un predicador del siglo XIX, dice, usted y sus pecados deben separarse. ¿Qué dijo este predicador? Usted y sus pecados deben ¿qué? Separarse. O usted y su Dios nunca estarán juntos. Usted y sus pecados deben ¿qué? Separarse. O usted y el Dios que profesa tener fe no estarán juntos. Si no te separas de tus pecados, no estarás junto con Dios. Entra por la puerta estrecha. El mensaje principal de la epístola del apóstol Juan nos confronta a una vida redimida, a una vida transformada. Eso es lo que nos confronta. Acompáñame a Primera de Juan. Capítulo 1, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a qué? A nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué? Y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una verdadera vida redimida es una vida que constantemente confiesa sus pecados. Una vida redimida, una vida que entra por la puerta estrecha es aquella que confiesa constantemente su pecado y no se enreda más y más en él. ¿Qué dice ahí en el 2:4? Ahí mismo, Primera de Juan 2:4 al 6, dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso. Una puerta estrecha. El que dice, yo conozco a Dios, yo sí lo sigo, yo sí lloro cuando voy a la iglesia, yo sí, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que dice permanecer en él, debe andar como también él que debe andar como él anduvo. Una puerta estrecha es una puerta estrecha. Andar como Jesús anduvo es una puerta estrecha. Amén. Necesitas lo que dice un pasaje anterior. Necesitas el poder del Espíritu Santo y la oración y su palabra para lograr esto, hermano. Y una cosa más, lo que dice en Lucas 16:34, esfuérzate para entrar en esta puerta. Esfuérzate. Haz esto. Haz esto. Hay un versículo que quiero leerles acerca de cuál es esto. Vamos a Hebreos 12. Me acompaña en Hebreos 12. Esfuérzate.
Hebreos 12. Hebreos 12:3 dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Quién es? Considéralo él, tómalo a él como ejemplo, para que vuestro ánimo no se canse hasta ¿qué? Desmayar. Si tú dices, ya no puedo, considera a Jesús, que fue perfecto. Considéralo, dice el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el ¿qué? El pecado, como lo hizo Jesús en una cruz, que vivió perfectamente, y dice en Filipenses 2, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es la puerta estrecha, Él la es, y cada uno de nosotros debemos caminar con eso. Aún no ha sufrido hasta la sangre en combatir contra el ¿qué? El pecado, hermano. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? ¿Sabes cuándo Él viene por su iglesia? ¿Qué sí debes saber, hermano? Que debes presentarse, como dice Timoteo, debes presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Vamos a ese versículo, vamos a Timoteo, segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2:14 al 16. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 2:14, y recuérdales esto, dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, ¿qué dice? Presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Bien la palabra de verdad, que usa bien su Biblia, que conoce bien su Biblia, hermanos. Procura presentarte como obrero aprobado. Procura entrar por la puerta estrecha, hermano. Obreros aprobados, hermanos. Es una vida arrepentida. Entonces, la confesión de pecados es por entrar a la puerta estrecha. La obediencia a la voluntad de Dios es entrar por la puerta estrecha. El amor por los demás, por nuestros hermanos cristianos, es entrar por la puerta estrecha. Amar a Dios es entrar por la puerta estrecha. Practicar la justicia es entrar por la puerta estrecha. Dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y de esta manera seáis mis discípulos. Tienes que llevar fruto, no solo el conocimiento. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Pero qué? También los demonios creen y tiemblan. No es tan solo el conocimiento, no es tan solo querer entrar en la puerta, es esforzarte y entrar por esa puerta. Dos caminos. Entonces en Dios siempre habrá dos caminos. El camino de bendición y maldición. Dice Salmo 1, 2 en adelante, no lo sabemos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿de qué?
de día y de noche, la quiere agradar, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Vamos a leer fuerte el otro camino. No así los malos, que son como ¿qué? La hojarasca, el tamo que arrebata ¿qué? El viento. El camino espacioso en la vida de algunos que dicen ser cristianos. Así es el camino espacioso. Así es el camino espacioso, hermanos. El camino espacioso es un sendero fácil. El camino espacioso es un sendero atractivo. El camino espacioso es un camino inclusivo, que incluyentes que no hace, tú incluyes a todos siendo como seas, no importa, aceptas todo. Eres incluyente, así es un camino amplio, es indulgente, no pasa nada, te la paso, no pasa nada, eso no tiene gravedad, ya pasará. Así es el camino espacioso, es permisivo, permites muchas cosas en tu vida, permites muchas cosas en tu familia, permites muchas cosas en tus hijos. El camino espacioso es egoísta. En este camino hay pocas reglas, en este camino hay pocas restricciones, en este camino puedes hacer lo que tú quieras, en este camino puedes obedecer a tu carne y lo que tú quieras, hermano. Este camino puedes ser aceptado por un camino de muchas personas, muchos diversos. Lo único que tienes que hacer es profesar a Jesús o al menos ser religioso. En este camino se tolera el pecado. En este camino la verdad es moderada. En este camino la humildad se ignora. En este camino la palabra de Dios se alaba, pero no se estudia. En este camino las normas de Dios se admiran, pero no se siguen. En este camino no se requiere madurez espiritual, no se requiere carácter moral, no se requiere compromiso, no hay ningún sacrificio en este camino espacioso. Wow. Una corriente, cantábamos, ir en contra de esta corriente. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente ¿de qué? De este mundo. Flotabas, te dejabas llevar. Pero los que son de Cristo van en contra de esta corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos caminos. De hecho, el camino del hombre, dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece que derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo es el camino angosto? Ya estamos en el camino, pasamos la puerta. ¿Cómo es el camino? El camino angosto es difícil, el camino angosto es demandante, el camino angosto demanda sacrificio, el camino angosto demanda que tomes tu cruz, el camino angosto demanda que te niegues a ti mismo. Nadie, dice un predicador, nadie ha entrado o entrará a tropezones. Caí a tropezones o atravesando accidentalmente la puerta angosta. No, nadie va a entrar por accidente. Si vas a entrar por esta puerta, como dice Jesús, yo no lo digo, hermano. ¿Qué dice Lucas 16:34, hermano? Alguien que guste leerlo. Lucas 13:24, discúlpenme.
Amén, gracias. ¿Podemos leer al 22? Veamos lo que está pasando. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, qué buena pregunta, ¿verdad? Alguien le dijo al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuál es la contestación de Jesús? ¿Que sí o que no? Que sí, ¿verdad? Pocos son los que se salvan. Es lo que dice, sí, pocos son, te tienes que esforzaos por entrar. El esfuerzo no es un accidente, el esfuerzo es consciente, el esfuerzo es continuo, el esfuerzo es intenso, mis hermanos. Fíjense cómo Pablo compara la carrera de un cristiano con un atleta. ¿Qué dice 1 Corintios 9:25? 1 Corintios 9:25. Esta parte de esfuérzate por entrar, también Pablo usa esto, pero con una palabra que es luchar, luchar. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros para recibir una corona ¿qué? Incorruptible. ¿Le vas a enseñar a tu hijo a no pasa nada? O enséñale a esforzarse, o enséñale a luchar, enséñale el camino. Los del camino, así conocían a los cristianos, a los del camino. Pablo mismo dice en Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe, le dice a su discípulo. Timoteo 6:12, primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de muchos testigos. Entonces los requerimientos del reino de Dios, de seguir a Dios, es esforzarnos, hermanos. Los requerimientos son grandes, son exigentes y son claramente definidos en las Escrituras. Dice la palabra de Dios de Pablo, no somos como aquellos que damos golpes al aire sin saber hacia dónde vamos. Las directrices correctas en la vida de un cristiano están aquí, hermano. Tú puedes decir, yo creo todas las promesas de Dios, pero no le hago caso a todas mis responsabilidades. Creo las promesas, pero las responsabilidades no. Debemos creer todo el consejo de Dios, todo. Las promesas y también tu responsabilidad como hijo de Dios. Amén. Entonces, el reino de Dios son aquellos que vienen pobres en espíritu, que lloran por su pecado, que tienen hambre y sed de justicia porque la suya no les alcanza, su propia justicia. Y vamos a ir terminando, hermanos, el día de hoy. La diferencia, que no estamos solos, en esto descansa hoy, hermano, que no estamos solos. Mateo 11, 29, 30. En este caminar no estás solo. Mateo 11, 29. Jesús les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué vas a hallar, hermano? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No estás solo en esto, hermano. Abandona tu pecado y cree en esto. Abandona tu pecado y esfuérzate. Esta es la premisa. Si no te esfuerzas, hermano, puedes estar
contemplando una puerta desde afuera. Si no te esfuerzas, no puedes andar en ese camino angosto. Puedes estar en la puerta que es amplia y el camino es espacioso. Él es humilde de corazón, lleva su yugo, lleva su carga. Vamos a Lucas 14 y con eso terminamos. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose a ellos les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece, ¿qué? A su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene a mí en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De ser discípulo de qué? De Dios. De ser el costo de ser un discípulo. Muchos decían, incluso a veces hay predicaciones entre un creyente y de un discípulo. No, hermanos. Aquel que sigue a Cristo debe ser ¿qué? ¿Un qué? Un discípulo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese. Eso es ser. No a medias. Es esforzarse, hermanos. Hablando, Jesús está hablando de el costo que tiene para ser su ¿qué? Su discípulo. ¿Sí, hermano? ¿Estamos bien? Luego los versos que vienen son versos conocidos y que luego los aplicamos de cierta manera, pero son aplicables al costo del discipulado. Dice adelante, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que lo vean comenzar, ¿qué le van a hacer? Le van a hacer burla porque él no terminó, diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo ¿qué? Acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primeramente y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? O si no puede con el otro, dice, o si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así es, cualquiera que vosotros no renuncia a ¿qué? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El costo, a mí ya me han aplicado: oye, termina lo que comienzas. Y de repente usamos este versículo, ¿verdad? Úsalo, bueno, está bien, calcúlalo. Pero también el contexto está hablando del costo de ser ¿qué? Discípulo. Si vas a ser discípulo de Dios, tienes que esforzarte. Si tienes que ser discípulo de Dios, considera el costo que tiene esto. Pero no estás solo, hermano. Ligera es ¿qué? Tomar mi yugo. ¿Por qué es ligero? La carga de Jesús es ligera, pero considéralo, porque el ser discípulo de Dios tiene un costo. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos. Yo veo aquí y veo padres de familia. Algunos ya terminaron. Otros se están educando. Y aquellos que estamos educando, ¿no deberíamos tener un mayor esfuerzo, hermanos? Este es el costo. Este es el costo. Y por último,
Hay unos discípulos, ya después de que Jesús les empieza a decir esto, muchos de sus discípulos se apartaron. Vamos a Juan 6. Y Jesús habla un sermón muy fuerte en el capítulo 6, verso 60, 6:60. Al oír esas palabras, muchos de sus discípulos se dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Acerca de que debían comer su carne y beber su sangre. Ese era el mensaje, ese era el ofensivo. Y luego dice en el 62, pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque hay alguno de vosotros que no, ¿qué? Creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de ¿qué? Entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí. Nadie de ustedes puede venir en sí, si no fuere dado por mi Padre. Desde entonces, vamos a leer, desde entonces muchos de sus discípulos que hicieron, se volvieron atrás y ya no ¿qué? Ya no andaban con él. Y Jesús les dijo a los 12, los que se quedaron ahí, los 12 discípulos, ¿qué les dijo? Esto es duro y ya, están desertando, se están yendo. Y les dice: ¿queréis acaso iros también con ellos? ¿Se quieren ir también con ellos? Están en su derecho. Pero ¿quién era el arrebatado? El que siempre decía todo. Pedro, ¿verdad? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, ¿qué? De vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos conocido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se quieren ir, hermanos? ¿Es una figura al mundo o seguir a Dios ahora que conocen la verdad? ¿Quieren irse al camino que es espacioso? ¿Quieren tomar la entrada o la puerta que es amplia? ¿O debemos esforzarnos, hermanos? Debemos esforzarnos. Con eso casi culmina el Sermón del Monte, haciendo Jesús esta pregunta, aplicando la palabra de Dios a la vida. Pero tengan esta confianza, mis hermanos, tengan esta confianza que el yugo de Dios es fácil de cargar. Tengan esta confianza que Dios no rechaza el corazón contrito y ¿qué? Humillado. Es la única condición que tienes que venir. Dios perdona mi falta. Vengo en humildad y en arrepentimiento. Ayúdame. Creo en la obra de Cristo. Amén. Y esto nos lleva a examinar nuestras vidas. Oremos, hermanos. Yo te pido que en esta oración seas honesto con Dios. Sea honesto. Puedes estar enojado incluso con Dios por lo que te haya pasado. Pero no es Dios es bueno. Dios es más bueno de todas las cosas que dices tú que te ha pasado.
Dios ha sufrido más, sufrió la cruz, sufrió más el oprobio que tus problemas, mis hermanos. Dios ha dejado un camino de vida. Dios ha dejado una puerta estrecha, un camino angosto, pero tenemos a Jesús, a su Espíritu Santo. Sé honesto, hermano, ve a Él. Bienaventurados, dice el principio del sermón, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran por su pecado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que quieren ser justos delante de Dios y corren a Cristo para ser justificados. Esfuérzate y sé valiente. Esforzaos por entrar.